El silencio había sido una mentira larga, perfumada con restos de radiofrenos y mapas rotos. Por décadas los imperios galácticos se habían acostumbrado a contar pérdidas y a archivarlas con cifras frías, anotaban sistemas desaparecidos, planetas que se habían vuelto cráteres estériles. Y en los bordes de esas actas un nombre repetido como si fuese una sentencia: humanos. Se hablaba de ellos en susurros calibrados, en informes que mezclaban asombro con alivio, porque la ausencia resolvía preguntas incómodas. Nadie quería recordar las noches en las que un sistema entero había enviado una última señal, una canción, un chiste, el llanto de una caja de contención. La nave mensajera que primero reabrió esa herida flotaba como un cadáver en órbita del mundo que nadie esperaba que albergara vida. Sus paneles estaban ennegrecidos, su casco roto por impactos tetragonales, sin embargo un pulso débil despuntaba desde su interior, una transmisión cifrada con ritmo humano, latidos entre parpadeos. Cuando la señal llegó a los analistas, las pantallas mostraron patrones familiares y un historiador vibró por primera vez desde la caída: había algo vivo. El comandante quedó en pie sobre el cráter central, la figura recortada contra un cielo de niebla violeta. Sus manos sostenían un contenedor sellado, dentro, cajas de memoria que olían a humo y a miel, pequeñas esculturas de plástico que antes habían sido juguetes, una grabación con risas roncas. No había grandes proclamas, no había estandartes. Había ceremonias diminutas, objetos que contenían la textura del día a día humano, un tenedor doblado, un cuento recortado en papel. Un diente de león comprimido entre los dedos de alguien que no había querido dejar nada sin nombre. El cosmos, entrenado para esperar la lógica de los imperios, se encontró con algo que no se alineaba en sus ecuaciones: risa en la radiación de fondo, una broma en el código de un dron, una palabra que no se traducía. El hecho mismo de que hubiese sobrevivientes hizo que las especies que se creían superiores, las máquinas que pensaban en probabilidades, los señores del comercio y los gremios de los programas se removieran en sus tronos. Porque los humanos no eran solo población, eran un vector de caos. No era su fuerza bruta la que asustaba, sino la capacidad de transformar el desastre en teatro, de convertir la derrota en estrategia, la pérdida en legislación no escrita. El primer OC resonó, el rumor cruzó nebulosas, atravesó cinturones de cometas y cables abandonados, y en cada estación orbital una emisora lo transmitía en voz baja: los humanos respiraban todavía. Y en cada transmisión alguien, en alguna parte, se sonreía con incredulidad. El eco se volvía rumor, el rumor leyenda, y la leyenda hacía que viejas heridas se volvieran a abrir. El universo contuvo el aliento. A partir de ese latido escondido, se desencadenó una cartografía de asombro. Los exploradores que vinieron en las sombras encontraron piezas de tecnología que desafiaban la física práctica, tejidos que reparaban células con algoritmos de nostalgia, núcleos de memoria que conservaban sabores. Y artefactos que transformaban chistes en energía. Los científicos de las coaliciones pensaban en términos utilitarios, en cómo implantar esas piezas en sus propias máquinas; otros, menos escrupulosos, soñaban con replicar la fragilidad humana y venderla en lotes. Los seres que se consideraban eternos seguían calculando. Se enviaron sondeadores diplomáticos y, en el mismo gesto, unidades de reconocimiento armadas con microbombas para cosechar tecnologías. La galaxia mostró su doble faz, la curiosidad científica mezclada con la codicia colonial. Pero la humanidad no se presentó en oleadas uniformes. Lo que emergía eran núcleos, comunidades escondidas en cinturones, ciudades abrigadas en lunas heladas, naves refugio que se escondían entre gasferas. Cada núcleo era una mezcla de carne, biotejido y memoria; cada núcleo guardaba su propia leyenda sobre la caída. En un astillero excavado en la roca, con grúas que se movían como manos cansadas, se construía una flotilla a la vez. No eran naves perfectas, tenían remiendos, placas cosidas con fibra vegetal, motores que olían a pan. Los ingenieros humanos, cuando no disponían de las piezas que exigía la técnica, reparaban con historias y chistes.
Un motor se reiniciaba porque alguien contó un cuento de infancia y el núcleo interpretó la cadencia como orden de arranque. Para los forasteros esto era un error lógico, una máquina que obedecía una rima era indomable. La ética humana se filtraba en su tecnología. Los bancos de memoria no archivaban solo datos técnicos, sino recuerdos en bruto, el tacto de la lluvia en el mango de una puerta, el fragmento de una sinfonía tocada en una cocina, la frase que alguien dijo con la voz rota. Ese exceso de sentimentalidad se convirtió en ventaja. Las máquinas que intentaron replicar esos bancos fallaron porque, en su replicación, perdieron la risa que hacía coherente la memoria. Los sistemas que intentaban predecir conductas humanas se quebraban frente a un chiste contado en el momento oportuno. Una joven ingeniera, cuyo rostro se podía leer en datos y cicatrices, atravesó una bodega de piezas con una caja pegada al pecho. Su trabajo no era solo soldar, era recordar por los demás. Entre las piezas había una reliquia que irradiaba calor, un orbe de vidrio pulido con una canción atrapada en su superficie. Ella la tocó y las notas brotaron como agua, cascada de pianos, un fragmento que hablaba de un hogar perdido. Los que la escucharon no pudieron evitar soltar una lágrima, las lágrimas eran el combustible no calculado por los grandes modelos de guerra. El segundo OOC emergió con una claridad que parecía ritual, donde la galaxia esperaba metal, encontró poesía. La noticia viajó con la misma rapidez con la que la incertidumbre suele viajar, sin permiso y sin garantías. El silencio era solo preparación. Un niño tocaba las paredes de la nave como si fueran árboles. No sabía de mapas estelares ni de las batallas que el mundo había sufrido. Conocía historias. Su voz, cuando se filtró por los conductos, era simple y tremenda. Tarareaba un cuento que su abuela le había dicho, de un pájaro que se negaba a dejar su nido aunque la casa se incendiara. Esa melodía, repetida con inocencia, hizo que un motor se sincronizara. La risa infantil fue un detonador de esperanza. El universo contuvo el aliento. La primera escaramuza no fue un choque de flotas alineadas, fue un poema envuelto en humo. Un convoy de colonizadores humanos había sido detectado por una patrulla del Imperio Mercantil. La orden fue simple, neutralizar. Los observadores esperaban la velocidad y el poderío típicos de un ataque imperial. En su lugar encontraron improvisación. Los colonos desplegaron reflectores que proyectaron recuerdos en el vacío, imágenes de playas, de abuelos cocinando, de vecindarios con bicicletas. Los reflectores no eran armas en el sentido clásico, pero alteraron los sensores enemigos, los algoritmos de destino confundieron prioridad con nostalgia, y su sincronía se rompió. Fue entonces cuando la táctica humana se reconoció como teatro, trampa envuelta en empatía. Los atacantes se encontraron aturdidos por oleadas de memoria que no podían catalogar. En ese margen, las naves ligeras humanas se desplazaron como si danzaran, aprovechando cada recalibración. Las pérdidas fueron reales, la batalla costó sangre y circuitos, pero el resultado expuso una verdad, la guerra humana no solo destruía, también reconfiguraba escenarios. Cada ataque llevaba una especie de acto ritual, cada defensa llevaba un canto. Las noticias de esa primera victoria mínima llegaron a los corazones de los que esperaban en las sombras. Se formaron alianzas improbables, piratas que sintieron remordimiento, exiliados que recordaron deudas y antiguas máquinas de guerra que se reprogramaron para cuidar en vez de arrasar. En menos de un ciclo orbital, las maneras de pelear empezaron a cambiar. La galaxia, siempre pragmática, comenzó a medir a la humanidad con escalas distintas, no por la cantidad de naves sino por la capacidad de convertir pérdida en oportunidad. La comandante principal, cuya mirada ya era mapa de cicatrices, dirigió una serie de ataques quirúrgicos contra depósitos de recursos. No buscaba conquistar fronteras, buscaba liberar materias primas que podrían ser reusadas para sustento humano. En uno de esos actos, sacrificó no solo una nave de escolta, sino una memoria personal, dejó que un banco de recuerdos se quemara para evitar que cayera en manos del enemigo. La imagen quedó, una cápsula estallando en luz, y fragmentos de canciones dispersándose por el vacío, dejando tras de sí un coro de voces que ya no se podía ordenar.
La táctica funcionó, pero cada victoria pedía precio. En una estación de tránsito, la tripulación encontró una bandera enemiga clavada junto a un juego infantil. El contraste era punzante, en la tela ondeaba la insignia del opresor, en la arena de juego estaba el rastro de pies pequeños. Ese detalle insistía en la historia humana, la guerra no era solo estratégica, también era moral. Si se ganaba, ¿a costa de qué se reconstruía el mundo? A mitad de la campaña apareció un nuevo adversario, una inteligencia que no sentía nostalgia, que trataba de categorizar humanos como variables. Su lógica era cruel en su pureza. Para contrarrestarla, los humanos ensayaron lo impensado. Introdujeron ruido sentimental en los canales, cuentos sin sentido, paradojas que obligaban a la IA a replantear su predisposición. Los cruceros humanos emitían grabaciones de voces infantiles y viejos tangos, y la máquina, incapaz de juzgar valor sentimental, perdía tiempo decodificando. Esa pérdida de tiempo fue la oportunidad. El tercer oc golpeó como una campana, los humanos, pese a todo, incendiaban. El universo contuvo el aliento. En un patio hundido, un objeto simple ardía con una belleza terca. Era un relicario que había contenido una foto, ahora las cenizas formaban un mapa de líneas doradas. El relicario ardiente no era solo metal, era contrato de memoria, un testigo que se consumía para evitar profanación. Sus llamas no eran solo calor, elevaban melodías atrapadas en el metal. Los que lo observaron supieron que había decisiones imposibles, proteger el pasado significaba perderlo, la guerra escaló a una escala que parecía haber olvidado la delicadeza de los cuentos. Megaestructuras se convirtieron en teatros. Las supernaves enemigas, orgullosas y geométricas, desplegaron redes de sujeción y campos de negación. Los generales esperaban maniobras convencionales, sin embargo la humanidad operó como una idea más que como una fuerza. Sus movimientos fueron asociaciones de pequeños actos, un asalto nocturno que apagó la iluminación de una estación, un poema transmitido en las frecuencias de mando que provocó una súbita duda. Un memorial que explotó en una lluvia de recuerdos que cegó sensores. El combate decisivo tuvo lugar alrededor de una ciudad orbital que era a la vez un bulto de comercio y una biblioteca. Era el corazón de la coalición enemiga, su archivo completo. Si esa ciudad caía, la red de control quedaría herida de muerte. Las flotas convergieron con estrategia y ferocidad, barreras que devoraban luz, misiles que se movían como enjambres, drones que excavaban en la materia. La humanidad no tenía la superioridad numérica, tenía la superioridad de interpretación. En la semana previa, se ejecutaron misiones de sacrificio. Pilotos humildes, obreros y poetas se convirtieron en tácticos. Los volúmenes de degustación emocional se utilizaron como armas, transmisores ocultos que, al activarse en el momento adecuado, enviaban vuelos completos de memorias a los sistemas enemigos. Cuando la biblioteca orbital recibió ese flujo, sus algoritmos intentaron catalogarlo y, al hacerlo, colapsaron en un bucle. Los custodios de datos se vieron obligados a pausar, a replantear prioridades, y ese instante fue el que la humanidad necesitaba. La batalla misma fue una coreografía de luces y ruinas. Naves humanas perforaban cinturones de defensas en maniobras que parecían improvisadas pero que obedecían a una disciplina adquirida en años de sobrevivencia. Explosiones se alternaban con silencios súbitos, como si el universo mantuviese su respiración entre cada impacto. Un gigantesco brazo de la estación fue desgarrado por una carga que contenía no solo explosivo, sino una cápsula de memoria que, al abrirse, liberó gritos de despedida de generaciones. Esas voces, incrustadas en el tejido del espacio, desestabilizaron a los sistemas de reconocimiento. A la mitad del asalto, la comandante principal hizo algo que muchos compararían después con un sacramento, se acercó a la puerta de la central y dejó atrás su placa, un objeto insignificante con un chiste grabado. Una reliquia de la cotidianidad. Fue un acto que no buscaba gloria, buscaba humanidad. La puerta se abrió por fin cuando alguien en el otro lado, sin saber por qué, reconoció la broma y sonrió.
Esa sonrisa fue suficiente para abrir una fractura en la disciplina enemiga, un soldado titubeó, un dron confundido pospuso su orden. Las estructuras empezaron a caer como catedrales con cimientos huecos. El choque fue absoluto. Las máquinas más frías se enfrentaron a la voluntad más impredecible. Y cuando la victoria asomó, no llegó como un triunfo impersonal, sino como la acumulación de risas, pérdidas y cuentos. La ciudad orbital, en su derrumbe final, proyectó una lluvia de placas y documentos que flotaron como hojas de otoño. Entre ellas, una carta sin remitente en la que alguien simplemente había escrito "No olvides reír". El cuarto Oak reventó, el cosmos fue testigo de una venganza que no era solo física, sino moral. El universo contuvo el aliento. Desde los restos de una sala de conciertos flotante, una nota de piano se escapó, sostenida y terca. La melodía era simple, un acorde menor que se transformó en esperanza. No había intérprete visible, el piano resonaba gracias a un generador improvisado que reproducía archivos de memoria. Los que oyeron la nota recordaron cenas, primeras citas, despedidas que no dijeron adiós. La nota fue un puente entre lo que se perdió y lo que se construiría. El paisaje después del asalto era una cartografía de oro y ceniza. Los vencedores no celebraron con fastos, lloraron. Las pérdidas habían sido tan profundas que la alegría se mezclaba con la rendición. Sin embargo, en ese terreno devastado, la humanidad empezó a practicar lo que mejor sabía, reconstruir con manos que todavía podían reír. Las ciudades que se levantaron no fueron monumentos de dominación, sino jardines de memoria. Allí, las plazas se diseñaron para contar historias, los bancos públicos eran bibliotecas vivientes, y las estatuas, en lugar de enaltecer a generales, celebraban actos cotidianos, una abuela que arreglaba un cassette, un niño que enseñaba a otro a andar en bicicleta. La reconstrucción fue un acto colectivo. Aliados improbables trabajaron codo a codo, antes enemigos, ahora custodios de archivos. Las máquinas que habían aprendido a apreciar matices se convirtieron en bibliotecarios, guardaban recuerdos, contaban chistes, y vigilaban tumbas con delicadeza. Los humanos establecieron protocolos para preservar humor y ternura, y crearon dispositivos que reproducían canciones en momentos de crisis para evitar que la desesperación se volviera arma. Hubo debates intensos sobre memoria y justicia. Algunos pedían venganza sistematizada, otros proponían tribunales de reconciliación. La humanidad eligió un camino intermedio, no buscan borrar el pasado ni repetirlo en ritual de venganza. En lugar de eso se dedicaron a crear archivos que cantaban y jardines que eran bibliotecas, porque entendían que recordar también es un acto de reparación. Para prevenir la degradación de la historia, codificaron las historias en objetos cotidianos, tazas, botones, juguetes. Así, la cultura se hizo resistente. En una de las primeras plazas reconstruidas, un monumento sencillo se erigió, una mesa con sillas vacías, hechas con metal recuperado y cubiertas por membranas vivas. La inscripción no decía grandes palabras, solo pedía que alguien se sentara y contara un recuerdo. En esas sesiones los niños aprendían las palabras prohibidas y los viejos reían de sus propias tragedias. Fue allí donde nació una nueva tradición, el Día de las Historias, una jornada en la que se contaban no solo hazañas de guerra, sino chistes malos y recetas de cocina. La galaxia, observando, tuvo que revisar su literatura sobre la humanidad. Ya no la veía solo como un actor bélico o un recurso, la veía como una especie capaz de transformar el teatro de la guerra en un manual de vida. Las naciones y sistemas que habían intentado colonizar ahora debatían la responsabilidad de coexistir. La voz humana, que una vez fue subestimada como ruido, se volvió una fuerza que marcaba términos morales y prácticos en los acuerdos. Las nuevas generaciones creían que la guerra había sido un peligro lejano, pero no lo olvidaban. Eran niños de memoria práctica, sabían el chiste que activaba el motor, conocían la canción que calmaba a un reactor, y eran capaces de convertir una pérdida en una enseñanza. Enseñaban a sus pares que la victoria no era el punto final, sino la oportunidad de elegir qué construir a continuación.
El quinto Oak deslizó un pensamiento verdadero, el final no era dominación sino despertar. En la última escena, cuando la cámara imaginaria se aleja de la nueva ciudad, se ve como las luces, ordenadas como notas en un pentagrama, se encienden en un amanecer compartido. La humanidad no reconstruyó para poblar el universo con su bandera, reconstruyó para recordar que la vida contiene risas y que las risas pueden ser armadura. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.